Vamos ahora a charlar mano a mano. Aquí lo tenemos a Roberto Cuchetti de Portfolio, que nos ha venido a visitar. Hoy no sale por teléfono, hoy ha venido aquí a nuestra casa como venía al principio. Al principio él venía para acá todos los viernes y bueno, muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por el recibimiento. Siempre la gente está esperando, por supuesto, la columna de Roberto, que nos aclara un montón de cosas. Es tan didáctico para explicarnos que realmente es bueno. Y justo en esta semana, donde hemos venido viendo una serie de cosas que han venido sucediendo, pero como que esta semana ha estado más candente después de la aprobación del DNU y todo eso. Y bueno, lo que sí, qué sé yo, el Banco Central venía comprando dólares en enero, comprando dólares en febrero, y ahora en marzo ha salido a vender, y ha llamado mucho la atención. Y esta pequeña movida del dólar también, a pesar de que si uno lo analiza desde el año pasado hasta ahora, está dentro de las bandas de fluctuación que ha tenido el dólar durante todo este tiempo. No sé cómo estás observando, cómo están analizando desde Portfolio esta situación, Roberto. Sí, perfecto. Nosotros cuando en un momento éramos optimistas porque veíamos que el Banco Central compraba dólares, cuando ves que empieza a vender, empieza a haber ruido en el mercado, empieza a haber ruido con el precio de los bonos, con el riesgo país y todas esas cuestiones. Se armó todo un tema, toda una especie de incertidumbre y especulación, intencionado o no, pero bueno, se armó con respecto a posibles bandas de fluctuación del precio del dólar, un deslizamiento. Entonces eso hizo que probablemente muchos importadores comiencen a cerrar importaciones y comiencen a pagarlas, a anticiparlas, y exportadores que estaban endeudados en dólares comiencen a cerrar ese endeudamiento, porque ese endeudamiento básicamente siempre se transforma al tipo de cambio. Claro. Con lo cual eso tiene que haber acelerado la salida de dólares del Banco Central, fundamentalmente. También metió un poco de ruido el dato de inflación del mes de febrero, 2,4, donde estuvo en buena parte influido por el tema de alimentos, y más la subida de tasas. Al principio se veía que la búsqueda de cobertura estaba en niveles muy razonables, donde la cobertura subía por debajo de la tasa de interés, pero sí, estas últimas 2 semanas, Antonio, quizás sí, eso se exacerbó y comenzó a haber esta turbulencia financiera. Como vos decís, para nosotros el precio del dólar, en estos precios, estamos hablando del dólar MEP, contado con liquidación o Blue, está, te diría, de no haber ningún hecho disruptivo, casi en lugares de techo, porque hay una falta de pesos importantes. Entonces nosotros ahí creemos que, bueno, hay que tener un poco de cuidado, y por eso también el gobierno salió ayer a dar este anuncio, intentando aclarar en términos generales, siendo un poco más preciso de lo que venía haciendo, en qué consiste el acuerdo con el fondo. Claro, claro. Sí, además, bueno, recordando que el dólar llegó hasta los 1.400. Sí, hace 6 meses y un momento. poco más también. Exacto. Con la inflación que hemos tenido, hoy está alcanzando los 1.300, o sea que todavía está por debajo de esos niveles en términos reales, nominales, y reales todavía más abajo, con lo cual nosotros ahí no vemos una dinámica quizás tan preocupante como otros agentes o sectores del mercado. Estamos en víspera de una buena cosecha que en principio iba a ser peor a la que parece que puede ser. Exacto. Lo hemos dicho otros viernes, febrero de este año en la zona núcleo fue el febrero más llovedor desde 1973. Con lo cual, en más, hasta a veces el problema, los riesgos que hay es que nos vayamos para el otro lado. Es como al revés del año anterior, donde iba a ser muy buena y se empezó a provocar una sequía, y eso empezó a afectar rindes, ¿sí? Calidad y cantidad. Exacto. Entonces creemos que asociado al sector energético, que va a estar aportando también muchos dólares. Perdón que te interrumpa, lo del campo lo menciona Roberto porque ahora viene la cosecha, como decíamos ayer, y viene la liquidación de exportaciones por parte del agro, porque dicen, no, pero ¿y si se la guardan? No, tienen que pagar los gastos de la temporada, y lo primero que hacen los productores es vender para cubrir esos gastos de temporada. Y además recordemos que la baja de retenciones es hasta junio. Exactamente, va a haber un incentivo, como vos decís, Antonio, a liquidar, porque tenés una baja de retenciones, no sabes qué va a pasar después. Los precios internacionales se reacomodaron un poquito, sobre todo para lo que fue maíz, que tuvo un buen mes, y eso también explica un poco la inflación interna.
porque son utilizados para generar proteínas, sobre todo para la parte de carne vacuna, que es la más importante. Entonces nosotros vemos que en vísperas de esta cosecha gruesa, de esta liquidación, estamos por entrar en el segundo trimestre, que suele ser el mejor en términos de liquidación de dólares a nivel histórico promedio. Está bien que el campo antes era más importante y ahora empiezan a jugar otros jugadores, ¿no? Claro. Como oil and gas. Y es el más importante. Entonces nosotros ahí lo que vemos es cierta precaución, porque si yo tuviera que buscar cobertura más que por dólares físicos, ¿sí?, MEP, contado con liquidación blue, me iría por buscar otras cosas, porque si llega a haber un deslizamiento, ya subió por anticipado. Claro. Lo que puede estar quedando atrasado eventualmente son otras cosas. Exactamente. Bueno, con la inyección del campo va a haber entre 10.000 y 20.000 millones de dólares seguramente. Sí, seguramente va a ser importante, porque hay una fantasía que uno puede retener la soja todo el tiempo que quiera, y es como vos decís, no, hay que pagar sueldo, hay que pagar el alquiler del campo, hay que pagar cuotas de maquinarias, impuestos, y los márgenes de rentabilidad no son tan grandes. A veces uno puede estar trabajando con un stock anterior, pero va a haber una liquidación importante, no todo se puede retener. ¿Y decías del otro sector? El otro sector es el oil and gas, en donde YPF viene haciendo fuertes inversiones, sobre todo en Vaca Muerta, también otros jugadores del mercado, inclusive volvió al mercado Pecom, la firma de Pérez Compán. Entonces ahí se espera también otro superávit en términos anuales, cercano a los 10.000 millones de dólares, un sector que hace 2 años tenía un déficit de 10.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un diferencial en este año con respecto, por ejemplo, al 2023 de 20.000 millones de dólares, sumado a los RIGI, a lo que pueden aportar todos esos proyectos entre energéticos y hoy por hoy mineros. En un ratito, si querés, hablamos del cepo, pero Milei está por viajar a Estados Unidos finalmente para ver si concilia esta idea de abrir los mercados y toda esta cuestión, a ver si lo va acelerando. Parece que las conversaciones están bastante adelantadas. Sabemos también que Donald Trump tiene ideas fijas, cuestiones que tienen que ver con su economía, que está tratando de ajustarla, de redireccionarla, porque hubo mucho lío en el gobierno de Biden. Entonces, ¿qué hay que esperar en esta visita de Milei? ¿Qué es lo que pretende por lo menos el presidente traerse de vuelta, ¿no? Aunque sea avanzar en qué. Bueno, lo que Milei debe estar buscando es una mayor relación comercial entre Estados Unidos y Argentina, ¿sí? La administración de Biden, después del COVID, empezó a buscar, ¿sí?, aliados en la región, ¿sí? Pensemos que América Latina es una región, entre comillas, bastante olvidada y también autoolvidada, porque el último presidente norteamericano que miró firme a América Latina fue George Bush hijo, con el ALCA. Y fue una postura bastante, no solamente contraria, sino que hasta un poco hostil de los presidentes latinoamericanos de ese momento, y a partir de ahí pasó al olvido. Con el COVID, con el post-COVID, vuelve un concepto que es el nearshoring, que es establecer cadenas de suministros cerca del país, y ahí empieza a ganar otra vez preponderancia México, Canadá. Pero Trump viene a poner en duda eso, ¿sí? O sea, él ya lo tenía en su presidencia anterior, no quiere tanto nearshoring, sino más un local shoring, o sea, algo dentro de Estados Unidos. Entonces nos imaginamos que lo que Milei intenta es encapsular la relación bilateral con Estados Unidos, separarla de la relación con el resto de LATAM, ¿sí?, con el resto de México, Colombia, Canadá, ¿sí?, no solamente estos países de Sudamérica, también Brasil, y poder de ahí sacar una ventaja comercial importante. ¿Sí? Que es, a ver, nosotros tenemos muchos sectores de la economía parecidos a la de Estados Unidos, todo lo que es sector sobre todo de agricultura, pero sin lugar a dudas puede ser importante, y intentando buscar quizás ese acercamiento para evitar sanciones tipo aranceles. Sí, claro. Ese es el objetivo de Trump. Digo yo, ¿cómo va a saltarse esto si Trump dice, bueno, todo lo que no se fabrica en el país va a tener aranceles, ¿no? Sí, ahí todavía estamos intentando dilucidar cuál va a ser la medida efectiva de aranceles. Claro. Si es más como una sanción a determinados objetivos geopolíticos norteamericanos, o si verdaderamente es una sanción económica, ¿sí? Ahora, sin lugar a dudas, el alineamiento que tiene Argentina le da una ventaja, ¿sí?, con respecto a la posibilidad de tener menores aranceles eventualmente, a ser
elegido como un lugar de inversión, ¿sí? Como un lugar seguro para las inversiones norteamericanas, que es importante porque, a ver, la relación con México es lo más importante de todo lo que es LATAM mirando hacia el sur, entre Estados Unidos y México, Colombia también, y Argentina viene al final, ¿sí? Entonces, poder tener un aliado para Estados Unidos en la zona estratégico, sobre todo en la visión de Trump, en donde el principal enemigo u oponente, si no queremos hablar en términos de enemigo, es China. Sí, ¿sí? claro. Entonces quizás para la administración demócrata era Rusia, y quizás su acercamiento tanto al gobierno de Putin es más intentando aislar a China, ¿sí? Es rodearla geopolíticamente, claro, así, claro. mantenerla Claro, contenida, ¿sí? claro. Encorsetada. Bien. Quiero volver al tema que empezamos a hablar al principio, todo este préstamo del Fondo Monetario. También se va a sumar plata del BID, del Banco Mundial y de otro organismo más, que van a ser unos 26.000 millones. ¿Qué tiene de distinto esto del gobierno de Milei con el ministro Caputo como ministro de Economía a el gobierno de Macri, que en su momento recibió una suma importante de dinero, con Caputo también de ministro de Economía? Sí, ahí Caputo estuvo de presidente del Banco Central. Tenés claro. razón. Ducom estuvo de ministro de Economía, pero estuvo, ¿sí? Y Caputo tenía una serie de ideas que chocaban contra las del Fondo Monetario. Caputo pensaba que había que estabilizar primero el mercado de cambio, y también terminó en la salida de él del gobierno. Fundamentalmente, lo más importante acá es que este plan viene a desarmar lo que se armó fundamentalmente entre 2010 y 2015, cuando se interviene al Banco Central, porque en ese momento el gobierno necesitaba dólares para pagar la deuda que tenía. Gobierno de Cristina Fernández, sobre todo el segundo gobierno, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, ahí el movimiento que comenzó el proceso de desestabilización macroeconómico argentino es, ellos necesitaban dólares, sacaban los dólares del Banco Central, pero en vez de darle pesos, porque el gobierno debía decir, bueno, yo te doy peso y vos me das los dólares porque yo tengo que pagar al exterior, deuda financiera, fundamentalmente, en vez de darle peso, porque ya no estaba teniendo, empezaba la época del déficit fiscal, le daban algo que se llama una letra intransferible, ¿sí? Entonces, si nosotros imaginamos, es como que viene un exportador, le da los dólares al Banco Central, el Banco Central le da pesos, y viene el gobierno, le saca los dólares y le da un papel que a nivel de mercado no vale nada, ¿sí? Entonces, el Banco Central termina teniendo menos dólares, porque se los lleva el gobierno para pagar, para hacer otras cosas, y queda la misma cantidad de pesos. Claro. ¿Sí? Entonces empiezan los problemas cambiarios, inflacionarios, ¿sí? Entonces empieza a resentirse, la economía empieza a tener menos dólares para funcionar, y empieza ahí a arrastrarse macroeconómicamente. Este plan, y a diferencia del de Macri... Y ahí sobrevino el cepo. Y ahí comienza el cepo, exactamente. Después de la victoria de Cristina con el 54%, comienza el cepo. ¿Sí? Entonces... ese proceso se sigue acentuando. Con Macri, lo que Macri intenta es, bueno, me dan los dólares, pero yo emito pesos. O sea, no le doy una letra como hizo Cristina, que no vale nada, sino que emite los pesos. Entonces el acuerdo con el fondo hasta llega a ser inflacionario, porque yo empiezo a emitir una cantidad, un volumen muy grande, una montaña de pesos gigante. Y seguía sin trabajarse seriamente en el tema del déficit. Claro, el tema del déficit recién se comenzaba, ¿sí? Pero... arreglar un tema de déficit también viene con un tema de financiamiento de lo que yo ya tengo, ¿sí? Claro. Como déficit ya en la bola financiera, y con un miedo a lo que puede llegar a venir en ese momento, que estábamos previo a un año electoral. Ajustes, ¿no? A través de los ajustes. ¿Cómo se iba a poner a hacer un ajuste terrible en un año electoral? Eso nadie se animó a dar ese paso. Los políticos no. Milei en este caso no le importa. No le importa. Claro, entonces Milei lo que dijo, yo tengo superávit, y con el superávit yo puedo ir comprando dólares al Banco Central, y cuando me venga esta montaña de dólares, este préstamo del Fondo Monetario, lo que voy a hacer es rescatar esas letras que todavía tiene el Banco Central que no valen nada, y le voy a dar un activo bueno, y yo me voy a hacer cargo del activo malo que otro gobierno le dio en su momento. ¿Cómo será el nivel de daño que se hizo, que ni siquiera un préstamo de este volumen
sumado a lo que hemos venido teniendo, ha podido solucionar la situación. Claro. Y es como que todavía el mercado sigue teniendo dudas sobre si va a alcanzar o no. Claro. ¿Sí? Depende cómo se termine de instrumentar y lo que se termine de entender de lo que dijeron, ¿no? Entonces, ese es el nivel de daño, ¿sí? Entonces, ahí tanto cuesta estabilizar esta economía que con superávit fiscal, con un mega desembolso, todavía no alcanza. Se está en el camino, si nosotros pensamos que es bueno este proceso de sanear el activo del Banco Central, que el Banco Central tenga activos que valen, que los pesos tengan un respaldo de un activo seguro, o sea, dólares, oro, pero que sea verdaderamente un activo y no una letra de un organismo que está quebrado, que no puede recibir financiamiento internacional, porque eso es lo que hay que entender, o sea, porque si no, ¿por qué emito una letra y se la coloco compulsivamente a un organismo? Y eso es bueno macroeconómicamente, sobre todo en el mediano largo plazo. Pero bueno, como los mercados intentan anticiparse, intentan traer al menos el mediano plazo a hoy y da cierta calma. Bueno, y la diferencia también que está el superávit fiscal y hay una economía que, según los datos oficiales que se conocieron del INDEC, está en crecimiento. Claro, porque ahí con el superávit fiscal uno ve el superávit primario, que es impuesto menos gastos, ¿sí? En términos generales, y después tenés el financiero. Es como cuando yo miro la tarjeta y digo, ¿cuánto gasté en la tarjeta? 100 pesos, ¿cuánto gano? 150. Perfecto, tengo 50 pesos superávit. Y en la deuda anterior que me genere intereses, ¿cuánto tengo? Entonces, tenemos un superávit primario y después un superávit financiero. Quiere decir que yo con lo que estoy recaudando todos los meses puedo pagar al menos los intereses de la deuda anterior. Y al poder pagar los intereses de la deuda anterior, puedo ir reduciendo ese stock de deuda. Ahí es donde está para nosotros el problema que tiene el gobierno. Yo necesitaría más superávit fiscal. ¿Por qué? Porque eso me habilitaría a poder bajar impuestos. Y eso me permitiría tener un tipo de cambio de equilibrio más bajo y no decir que el dólar está barato. Claro. ¿Por qué? Porque yo devalúo, como le devaluaron al sector agroexportador, vía baja de retenciones, ¿sí? Porque el gobierno necesita esa plata para funcionar, ¿sí? Entonces necesito devaluarle a los agroexportadores, bajarle las retenciones, porque reciben un tipo de cambio mejor. Le bajó los impuestos. Claro, le bajó los impuestos y eso... Pero porque el sector agroexportador necesitaba mejor tipo de cambio final, no el nominal, sino el final, el efectivo. Y eso es lo que necesita toda la economía. Bueno, para eso todavía no hay, y es ahí donde para nosotros está el verdadero partido de decir si el tipo de cambio o no está barato o caro. Ya que mencionaron el tema de la evaluación, otro de los títulos que veo por ahí que los ponen alarmantes y toda esta cuestión, inclusive de propios y ajenos, me refiero al periodismo, ¿no? Están diciendo que si devaluamos se terminaría el gobierno tal como lo conocemos. ¿A qué se refieren? A ver, pensemos un poco en esto y nosotros siempre en esta última semana miramos mucho el caso de Brasil. Brasil tuvo una devaluación muy grande entre noviembre y enero. Después se ajustó un poco ese tipo de cambio, bajó, se refortaleció un poco el real, pero están cerca de una devaluación del 20%. Lula está en el piso de la popularidad. Un escenario así para el gobierno de Milei es bastante grave porque no tiene peso en las cámaras y queda muy expuesto a un juicio político, ¿sí? Entonces es prácticamente atarlo de pies y manos y es un todo o nada prácticamente azaroso, ¿sí? Entonces para nosotros lo importante en este caso y es uno de los motivos por los cuales se intenta quizás desde algunos sectores instalar que hay que devaluar, es que una devaluación, fíjate, al sector agroexportador menos del 5% de mejora en el dólar le representó esa baja de impuestos. Y eso gatilló una inflación de alimentos, en buena parte. Otra cosa también fueron las lluvias, que hacen que se retenga ganado, entonces la carne también aumentó más, y uno de los componentes que más aumentó, más significativos de peso, es la carne. Y cuando yo afecto, sobre todo con el grado de pobreza que tiene Argentina, la mesa, como le dicen, porque probablemente hay sectores de esos que no pagan salud, no pagan educación y probablemente tampoco paguen servicios. Entonces su componente fuerte es la canasta básica alimentaria. Yo estoy socavando el nivel de imagen del gobierno, ¿sí? O sea, para nosotros ese indicador, que los salarios le ganen a la inflación fundamentalmente de alimentos, es clave para el apoyo del gobierno, ¿sí? Y es clave para poder mantenerse y poder mantener esta política. Si eso empieza a disminuir dramáticamente, va a verse reflejado en la imagen y va a verse reflejado en indicadores como riesgo país, tasa de interés, tasa de inflación esperada, al menos quizás no la actual, pero sí la que se empieza a esperar. Por eso es clave y fundamental y por eso el gobierno intenta por todos los medios
mantener a raya la inflación en un sendero descendente, será con escalones, más rápido, más lento, pero para que no le afecte ese sector. Exactamente, fundamentalmente es clave para el gobierno mantener ese apoyo, llegar a las elecciones bien, por eso se trabaja y los salarios vienen en un proceso de recuperación lento, paulatino, puede haber algún mes que va a tener algún tropiezo. O que no se note tanto, porque también eso acusan recibo de que no se noten los precios, que no bajan los precios en góndola. Exactamente, pero viene ese proceso, ¿sí? O sea, claro, que se intenta instalar como que, Sí, bueno, claro. está todo muy... Y la verdad es que los salarios se vienen recuperando. Y nosotros ahí es donde vemos, ojo, que el tipo de cambio no está tan atrasado como dicen, porque los salarios todavía están atrasados con respecto a este tipo de cambio actual. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, es el orden macroeconómico que hay que ir manteniendo, porque para que el dólar no se atrase hay que ir a la baja de impuestos. O sea, la baja de aranceles del textil lo vamos a empezar a ver quizás más en mayo, con el dato de abril, pero puede provocar un efecto un poco desinflacionario en el índice. ¿Sí? Bueno, eso es lo que busca el gobierno con otros rubros. Ayer justo Milei aquí en El Observador, Juan Luis Majul señalaba que tal vez no se alcance ese objetivo de una inflación más baja para abril, sino que ya realmente para llegar al 1% haya que esperar a mayo, junio. ¿Ustedes cómo están analizando esta situación? Sí, nosotros tenemos esa idea, venimos trabajando un poco con esa idea también. Sabemos que marzo es imposible y esperamos ver abril, ¿sí? Todavía eso no lo tenemos del todo definido, si va a estar en 1,9, en 2,1 por ese lado, pero pensamos que va a estar muy cerquita del 2. Entonces sí, creemos un poco eso. Han habido algunos eventos internacionales y también locales que han hecho que, digamos, esta inflación tenga un rebote. Por ejemplo, una baja del sector importador va a provocar una baja inflación. Una baja de impuestos al sector exportador puede provocarte, de corto o mediano plazo, un rebote inflacionario, porque vas a tener algunos bienes insumos a precio internacional que hoy están por debajo. Sí, pero pensamos eso. Igual seguimos viendo la tendencia descendente de la inflación y esa convergencia que busca el gobierno en torno al 1% mensual. Claro. ¿No se modificaría el crawling peg? Para nosotros en este contexto no. Para nosotros, estando tan cerca, habiendo tendido el puente a la cosecha gruesa, esto que hablábamos de la liquidación de soja, de las exportaciones del sector más importante de la Argentina, todavía el más importante, creemos que no. Creemos que, a ver, nosotros pensamos, si yo fuera gobierno, ¿qué haría? Porque uno no puede poner... Y yo intentaría a toda costa, en este contexto, no devaluar. No devaluar. Entonces nosotros ahí es donde no lo terminamos de ver. Bien. Y había algo más que se... Hay cuántas cosas. La última preguntita, estamos en la hora del boletín, pero si yo tengo que invertir hoy, ¿el sector oil and gas sería una buena inversión? Sí, nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que si vamos a lo que es renta variable de acciones, Pampa, Vista, YPF. Sí, son las que nos brindan la mayor tranquilidad, ¿sí? De un sector con mucho potencial. También el sector bancario, o sea, tiene potencial. Lo bueno del dato de actividades que salió ayer es que es justamente lo que necesitamos para las acciones, una economía creciendo. Las acciones recuperaron mucho terreno y necesitamos que la actividad económica crezca para que haya mejores balances y eso vaya bien por el lado de las acciones. Y por el lado de lo que son deudas, que uno puede invertir en deuda de YPF, en deuda de otras empresas, también lo vemos muy seguro, justamente porque creemos que los niveles de actividad van a respaldar, digamos, tanto el lado de acciones como de la deuda que emiten, que es interesante para invertir. La deuda que emiten son las obligaciones negociables. Exactamente, sí. Ahí creemos que hay un potencial para perfiles más conservadores, ¿sí? O moderados, que busquen no arriesgarse tanto con el tema acciones, y la verdad que fueron un muy buen instrumento en los durante el gobierno de Alberto Fernández, que mantuvieron su valor, inclusive hasta subieron, y creemos que eso va a seguir. Además sabes lo que vas a cobrar y todo, es como un contrato. Eso, ¿no? Sí, y es un sector que nosotros pensábamos en el otro escenario, qué pasaba si ganaba el otro candidato, Sergio Massa, que también iban a respetar, con algunas particularidades propias, no iba a ser lo mismo, pero ese sector nosotros creíamos que porque Argentina lo necesita sí o sí, o por una cuestión de lobby, como cada uno lo quiera ver, iba a ser bastante respetado. Entonces lo vemos como un sector hoy por hoy, quizás al campo se lo van a animar más, pero a ese sector no.
Exacto, sí, estaban con el tema de la patria energética y todo eso, así que iban a seguir con eso. Exactamente, sí. Bien, Roberto, te hemos sacado el jugo en todo, ¿eh? Vasito con agua, por favor, para Roberto por acá. Sí, muchas gracias, Roberto. Hasta la semana que viene, que pases lindo fin de. Gracias a ustedes, muy buen fin de semana. Las 9:04, nos vamos a la pausa y ya volvemos.